¿Has escuchado la frase, es tan buen vendedor que podría vender hielo a un esquimal? ¿Cómo se hace eso? Dice que un vendedor así está manipulando al comprador, que utiliza técnicas psicológicas secretas o más bien simplemente engaña y agrega cosas que el producto verdaderamente no tiene. Está ofreciéndole el hielo con mentiras. Entonces, ¿no es posible vender hielo a un esquimal sin mentirle? ¿Y si te comprobara que sí es posible? Haciéndolo de manera profesional, sin mentir, y es más, dependiendo de la circunstancia del esquimal, hasta me podría rogar que le vendiera el hielo. Espero que ya seas consciente de que el tema de las ventas vive en todas las profesiones y que todo el tiempo somos vendedores de productos, servicios o lo más común, ideas. El objetivo de este canal es profesionalizar esta actividad que hacemos todos, pero más aún es decodificar todo su espectro de una manera respetuosa pero necesaria para recriminar a los que se dedican a vender con mentiras, que son muy comúnmente llamados vendehumos. Saber vender es necesario para nuestras vidas, pero esto ya lo sabes. Ahora hay que saber hacerlo con honor, y si es tu profesión, pues es tu responsabilidad hacer de esta un trabajo digno. Por ello es tan necesario primero comprender los siguientes dos conceptos que son constantemente aplicados para lograr hacer ventas de cualquier tipo. Ojo, siempre haciéndolo sin engañar y con el objetivo que siempre busca una buena comunicación, el ganar. ¿Cuáles son estos dos conceptos? El primero es valor. Comprendamos el concepto de valor. La idea de valor se emplea en el terreno de la contabilidad, de las finanzas y de la economía. Una de las acepciones del concepto refiere al valor económico que gana un bien cuando es modificado en el marco del proceso productivo o creativo. En el caso de las ventas, el valor se da cuando el prospecto le ve una utilidad para satisfacer una necesidad o un deseo. El segundo concepto es contexto. Comprendamos el concepto de contexto. 1. Una primera definición es conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Ejemplo, el contexto histórico y social incide sobre los significados de una obra literaria. 2. Una segunda definición es conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Unamos los dos conceptos para poder vender hielo a un esquimal. Número 1. Hay que transformar esa materia prima del hielo para que tenga una utilidad. Pero el grado de esa utilidad dependerá del contexto. Por lo tanto, para vender el hielo a un esquimal hay que conocer bien el contexto del esquimal, es decir, ese conjunto de circunstancias que rodean su situación. Una clave en el tema de las ventas está en una correcta planificación. ¿Qué pasaría si le ofrezco el hielo al esquimal en esta situación? ¿Me compraría? Por supuesto que no. Tal vez ni gratis, porque en su contexto seguramente ya tiene su propio iglú. Un vendedor flojo y que no se interese verdaderamente por los prospectos me respondería, bueno, hay que decirle que el iglú que le vendo es mejor, que tiene más comodidades, que está en una mejor zona, etcétera, etcétera. Mi pregunta para él es, ¿con base en qué estás definiendo que está en una mejor zona o que tiene más comodidades o que es mejor si ni siquiera sabes el contexto del esquimal? Si logramos identificar un contexto, podemos ofrecer el valor real. Por lo tanto, una parte muy importante de hacer bien las ventas es la investigación, cosa que muy pocos vendedores hacen o saben hacer, pues ni siquiera conocen las herramientas para hacerlo o el método para hacerlo. Déjame ponerte un ejemplo extremo. Si se logra identificar este momento y este contexto, se podría ofrecer el hielo a un esquimal y el esquimal me rogaría que se lo vendiera. ¿Cuál es este contexto? Pues imagina que el esquimal va pasando por un lugar en donde se acerca una poderosa tormenta y no está cerca de su propio iglú. Yo tengo mi propia aldea en ese lugar y tengo un iglú desocupado. Me acerco a él y le comento que la tormenta se acerca, que no hay ningún refugio seguro alrededor, pues conozco bien la zona, y le invito a que analice que hay un riesgo grande de que no llegue a su iglú y morir. El esquimal reflexionará y comprende que lo que estoy diciendo es verdad, por lo tanto, ya le ve un valor a mi iglú. ¿Tú crees que no me preguntaría por el precio de dejarlo utilizar este hielo?
Aquí viene el momento controversial, pues si fuera un vendedor sin escrúpulos, pudiera aprovecharme de la situación y decirle, te ofrezco vendértelo en 1.000.000. ¿Qué crees que haría? ¿Lo compra o se muere? Fuera del aspecto ético de aprovecharme demasiado de una necesidad en ese contexto, quiero que reflexiones qué es lo que están haciendo los grandes vendehumos. Pero aún peor, pues cuando se recibe el producto, muchos descubren que ni siquiera tenía valor. El sector salud ha utilizado muchísimo esta situación. Recordarás seguramente cómo se vendieron pruebas rápidas de COVID en precios verdaderamente exagerados, en muchos lugares o en los mismos cubrebocas. Estaba bien establecido el contexto y el valor. Hoy en día ya no se venden como antes. ¿Por qué? Porque se perdió el contexto. Ahora déjame mostrarte cómo se ha llevado a otro nivel el tema de vender hielo y se le ha dado otro valor y otro contexto. En la mercadotecnia todo el tiempo se trata de convencer con valor y contexto. El problema es que muchas veces te mienten en relación con ambas. Por esto hay que estar bien documentado, analizar las cosas y no dejarse engañar por lo primero que escuchas o te dicen. Inclusive te invito a que también reflexiones lo que te acabo de decir en este video. No me lo creas, reflexiona, ponlo en evidencia en tu realidad y obsérvalo en las muchas cosas que pasan a tu alrededor con relación a lo que las personas hacen cuando te quieren vender un producto, cuando te quieren vender un servicio o cuando te quieren vender una idea. Cuando una persona une contexto y valor puede vender cualquier cosa, siempre y cuando de la otra parte exista confianza. Esto me lleva a la primera regla de las ventas. Vende confianza antes que tu producto, servicio o idea. Reflexiona sobre el verdadero valor que ofreces cuando y en dónde lo ofreces. Si quieres saber más de este tema y muchos otros, consúltalo en mi libro Decode.